Vimos, entre muchas otras cosas, empezamos a diseccionar la base de datos, ¿verdad? Y de la base de datos empezamos con la reseña. Y de la reseña discutimos, hablamos un poquito de los datos personales del propietario, pero también de los datos personales de nuestro paciente. Y entre esos datos personales del paciente, pues sí, bueno, enfatizamos lo que tiene que ver con la especie, la raza, el sexo, la edad, y marcamos, bueno, no marcamos, enfatizamos algunas diferencias, ¿verdad? Que nos que suelen ser relevantes desde el momento en que llega nuestro paciente a la consulta y que en muchas ocasiones, dependiendo de lo que nosotros ya sabemos o hemos hecho, desde ese momento, sin todavía saber prácticamente nada del paciente, ya, en muchas ocasiones ya estamos diagnosticando. Ajá. Es decir, ya estamos incluso interpretando, ¿verdad? Que bueno, esto no quiere decir que no debamos seguir toda la metodología, como ya también lo comentamos y lo recomendamos, ¿verdad? Digo, yo me estoy refiriendo a quien de pronto hay médicos o médicos veterinarios que ya tienen mucha experiencia, mucha práctica, y desde que ven venir al paciente ya saben qué le pasa. Y dimos el ejemplo, por ejemplo, de las razas miniaturas. ¿Se acuerdan del pasito de conejo? ¿A qué correspondería el pasito de conejo? A una Digo, luxación patelar. luxación patelar, ¿verdad? Ya ustedes vean, desde este momento, bueno, y desde antes algunos ya sabían a qué correspondía ese pasito del conejo. Ajá. Sí, probablemente todavía no saben mucho de las etiología. Bueno, yo les dije que puede ser de origen congénito o de origen adquirido. Bueno, ya es ganancia. Pero tal vez no saben exactamente todos los signos clínicos que presenta el paciente. Pero de pronto, con que sepamos eh, que coloquialmente camina como conejito, es decir, que ese paso de conejo corresponde a una incapacidad para flexionar el miembro afectado, y que si no puede flexionar el miembro afectado es porque la rótula se sale de la correa troclear hacia mediales o lateral, y hasta que vuelve a acomodarse en la corredera o lo que queda de ella, el paciente puede volver a flexionar. Ya desde ahí, ya están, miren, llegó alguien más, déjenme abrir. Desde ahí, bueno, de algún modo ya están interpretando. Probablemente no sepan cuál sea bueno, a lo mejor la forma definitiva de diagnóstico, bueno, las pruebas diagnósticas para llegar a un diagnóstico definitivo. Lo importante es que, bueno, por lo menos clínicamente ya de ver al paciente ya tienen por lo menos un 75% de certeza en su diagnóstico clínico. Y ya nada más para confirmarlo al 100%, bueno, su plan diagnóstico puede ser tomar un estudio de imagen, ¿verdad? Una radiografía, un estudio radiográfico en dos proyecciones y hacer una comparativa con el miembro contralateral, en fin, ajá, lo que ustedes vieron en imagenología. Y ya con eso están llegando hasta un diagnóstico definitivo, que también a lo mejor en este momento todavía no saben cuál es el tratamiento, que bueno, pues obviamente el tratamiento depende de qué grado es, si es grado 1 o hasta grado 4, y si es de origen congénito o si es de origen adquirido, en fin. Entonces, todo eso, vean, eso nos lo dice simplemente la reseña, simplemente la raza. Estamos viendo entrar a la consulta, caminando un perro, que todavía no sabemos si es macho o hembra también, eso. ¿Y qué edad tiene? Bueno, la podemos calcular nada más de verlo. Pero pero bueno, de que lo vemos caminar antes de que nos diga el dueño que da brinquitos o que camina como conejito, porque luego ellos son los que nos dicen, pues nosotros ya desde que vamos al paciente lo estamos diagnosticando, y todavía nos falta, ni siquiera hemos subido a la mesa al paciente y no hemos hablado para nada con el dueño. Entonces, vean la importancia de la metodología, de seguir un orden, de no omitir ningún dato, ¿verdad? Desde los datos personales incluso, ¿no? Entonces, eh, pero no deja de ser, vuelvo a repetirlo, importante seguir la metodología, ¿ok?
tenemos ya los datos de bueno, vamos haciendo acopio de nuestra base de datos. Ajá, eso es lo que vimos toda la clase pasada. Y en ese sentido, la siguiente parte de ese acopio, de ese acúmulo de información después de la reseña, pues es la anamnesis o padecimiento actual o queja principal. Es decir, eso corresponde al motivo pues de la consulta, ¿verdad? También lo pueden poner de esa manera. Ajá. Y una vez que nosotros conocemos el motivo de la consulta, de esa manera vamos construyendo nuestra historia. Bueno, a partir de esto construimos nuestra historia clínica. ¿Que cómo vamos a ir construyendo la historia clínica? Pues vamos a construirla o a obtener esa información a través de una entrevista o interrogatorio. Ajá. Yo suelo llamarle también interrogatorio porque, bueno, ya lo hemos comentado varias veces. De pronto hay clientes que, bueno, en primer lugar, ya lo dijimos así, de manera muy simplista, ¿no? Tenemos que entrevistar o interrogar a nuestro cliente o al que venga con el paciente, al que traiga el paciente, porque pues nuestros pacientes no hablan, ¿no? Digo, suena muy simplista, pero pues esa es la realidad. Ajá. En ese sentido, pues tenemos que entrevistar o interrogar al cliente. Entrevistarlo, bueno, si el cliente o dueño o tutor de nuestro paciente, permite ese flujo de información, ¿verdad? Pregunta, respuesta, en fin. Pero en muchas ocasiones hay clientes bien difíciles que prácticamente los tenemos que interrogar. Y en ese sentido tenemos que ser muy hábiles. Bueno, con la entrevista obviamente también, ¿no? De ahí la importancia de la comunicación. De ahí la importancia de plantarnos, ¿verdad? De tener temple, es decir, de sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, de lo que somos. Ahí te debes de plantar como el médico, como el profesional, incluso como el experto, ¿no? Si, pues por algo te van a ver a ti, porque el cliente sabe que tú eres el bueno, tú eres el experto para ayudarle con su perro, con su gato, y no nada más porque pues estás ahí a un ladito del Oxxo y a lo mejor, bueno, tu tienda, porque a veces parecen tiendas, los consultorios o clínicas, hospitales, y porque ven muchos colorcitos y lucecitas y letreros los clientes, de pronto se meten, igual que lo hacemos cualquiera de nosotros en un restaurante, en cualquier establecimiento. De pronto mucha gente piensa que porque afuera del establecimiento hay muchos letreros y colores y bultos de alimento y todo lo que ponen algunos veterinarios son los buenos. Bueno, a veces sí, otras veces no. Pero como sea, tú como profesional te la tienes que creer. Y obviamente si te la crees es porque sabes que si eres bueno, si eres capaz de atender a ese paciente y cualquier otro, ¿no? Entonces, respecto de la comunicación es importante para el cliente. Porque hay clientes que si se dan cuenta de que tú eres un profesional, wow, o sea, la información fluye. Pero si no, la información la tienes que extraer a veces a fuerza, ¿no? Es decir, casi como un interrogatorio policíaco. Y a veces pasa, ¿no? Ustedes les va a tocar, van a ver, me adelanto a decírselos. También hay muchos clientes con diversas personalidades, con carácter, a veces tienen un carácter bien difícil, ¿verdad? O son muy obsesivos, o son agresivos, o son violentos, o de pronto son muy pasivos, en fin, igual que sucede en cualquier lugar, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que de pronto la tenemos que hacer no solo al médico veterinario, sino de pronto le tenemos que hacer al psicólogo, al psiquiatra, al policía, al judicial, al padrecito, al papá, a la mamá, para poder obtener la información que necesitamos para poderles ayudar al propietario y a su perro o a su gato. Entonces vean que todo esto es, es, es importante para nuestra formación como médicos, como clínicos que hacemos medicina a través de la práctica clínica, ¿verdad? Eh, Ahora que volvamos a la universidad, ustedes dense una vuelta
Facultad de Medicina y entren a su biblioteca. Ustedes van a ver que en la Facultad de Medicina, bueno, o de hecho los estudiantes de medicina tienen que consultar libros así enormes, ¿verdad? Bien gordos, nada más que de lo que tiene que ver con esto, con la relación médico-paciente. Ajá. De pronto nosotros este tema lo vemos como parte de un tema más grande y se acabó. Sí, digo, o sea, tampoco sería bueno detenernos mucho más en esta parte, pero bueno, pues por razones de que tenemos que ver muchas más cosas, pues no podemos detenernos todo lo necesario. Pero bueno, cuando tengan tiempo, cuando ya se pueda, acudan a esa biblioteca y ahí incluso pueden consultar muchos libros que para nosotros son muy, muy útiles también, lo debo decirlo. Pero busquen esto que tiene que ver con la relación médico-paciente, paciente-médico, y van a ver, tienen, los médicos cirujanos tienen que leer y estudiar mucho de esto. Nosotros lo estamos viendo aquí en 10 minutos, 15 cuando mucho, pero bueno, nos tiene que servir. Bueno, ok. En ese sentido, bueno, y para pues, evitarnos mayores complicaciones y para que la entrevista o interrogatorio sea eficiente, pues hay que saber por lo menos conceptualmente que hay diferentes tipos de entrevistas o interrogatorios. El interrogatorio directo es aquel que se hace directamente al cliente y que a través del cual, si nosotros sabemos conducirlo, la información va a fluir, ¿verdad? O sea, va a ser... Eh, eh, vamos a obtener de manera eficiente todos aquellos datos que no necesitamos para poder, o por lo menos intentar resolver los problemas médicos de nuestro paciente. También hay interrogatorio, entrevista indirecto, que es el que se hace a otro médico o a terceros. Los terceros a veces son los que de pronto acuden a la consulta personas que no son los dueños o los responsables directos del paciente. No sé, de pronto es el hijo o el tío o la vecina o el amigo que bueno, se le ayuda, le hace el favor al dueño directo o al tutor directo de traernos al paciente porque el dueño tiene que trabajar o está enfermo, no puede venir, ¿no? Y cuando nosotros iniciamos la entrevista, pues la verdad es que no, de pronto no obtenemos mucha información, porque no la tienen. Trajeron al paciente, pero ellos no saben casi nada de lo que le sucede. A lo mejor conoce la anamnesis, es decir, no lo trae porque tiene diarrea, nos lo trae porque se cayó de la azotea, nos lo trae porque lo atropellaron. Pero hasta ahí, el que sabe más cosas, pues generalmente es el dueño directo o el tutor. Entonces, tenemos que tratar de hacer un interrogatorio indirecto y obtener toda la información que sea posible y que sea pertinente y útil para nosotros. Y a veces también tenemos que el interrogatorio directo tiene que ver con las interconsultas. De pronto, ya lo hemos comentado varias veces, hay personas que fueron con un médico veterinario, fueron con un veterinario, fueron con otro veterinario, fueron otra vez con otro médico veterinario, en fin, con diferentes médicos veterinarios y bueno, no han tenido los resultados que esperan, ¿no? Y cuando llegan con nosotros, bueno, pues digo, si podemos de algún modo sacar provecho de la información que ya tiene el cliente y el cliente nos pone en contacto con los anteriores médicos, pues esto sería de mucha utilidad. Es decir, ya hacer alguna comunicación de este tipo, ¿verdad? Con los médicos que ya han visto a nuestro paciente. O de pronto también nosotros, digo, también a manera de interconsulta, nos ponemos en contacto con otros pares, con especialistas sobre todo, ¿verdad? Si yo soy médico generalista y no soy experto, no sé, en cardiología y me doy cuenta que mi paciente tiene un problema cardiovascular, pues digo, puedo ponerme en contacto, ahí todavía le hago como con los teléfonos viejos, ¿verdad? Puedo ponerme en contacto con, con un especialista, con un cardiólogo y bueno, pedirle de su opinión, eh, proporcionándole yo algunos datos de lo que he obtenido de mi paciente. También hay un interrogatorio dirigido cuando cada pregunta, es decir, cuando cada pregunta tiene un objetivo concreto, ¿no? Es decir, cuando ya más o menos
por lo menos tenemos idea de lo que está sucediendo con este paciente y entonces vamos delimitando la entrevista. Ya no es una entrevista general para obtener una historia clínica general, sino ya vamos delimitando, no sé, se me ocurre por sistemas orgánicos, ¿no? Si el sistema cardiovascular es el que está afectado, pues ya vamos delimitando las preguntas hacia ese sistema orgánico. En fin, entonces vean que digo, aquí es un mini resumen de lo que es, lo que tiene que ver con la entrevista o interrogatorio, o con esa relación que para nosotros es un médico, paciente, propietario, o médico, propietario, paciente. Esto deja más grande esa relación que con la relación que tienen los médicos cirujanos con sus pacientes, ¿verdad? Que solo son dos sujetos, acá somos tres. Entonces, bueno, de algún modo igual puede ser una ventaja o tal vez una desventaja. Lo importante es que, bueno, esto siempre lo optimicen. Es una de las competencias, bueno, que tiene que ver con la comunicación. Es una de las competencias médicas o clínicas más importantes que debemos de poseer para ser buenos médicos. Bueno, en ese sentido, eh, a manera de anamnesis, eh, ¿qué, qué, qué piensan que le pudo haber pasado a estos pacientes? ¿Cuál sería un poquito antes de ya de ir abordando la historia clínica? Bueno, de hecho, pues, casi van con la mano, o sea, son simultáneas la anamnesis y el inicio de la historia clínica o la entrevista. Bueno, obviamente la entrevista en un primer momento, la primera pregunta que hacemos tiene que ver con la anamnesis, ese es el motivo de la consulta. Y a partir de esa primera pregunta, pues encadenamos las siguientes, que ya van conformando nuestra historia clínica. En ese sentido, bueno, vamos, uno facilito, por ejemplo, el paciente de hasta arriba a la derecha, que estoy señalando. ¿Qué preguntas le harían al propietario de ese paciente? ¿Hacia dónde dirigirían sus preguntas o cómo las irían construyendo? Pues con qué se lesionó, ¿no? Yo creo. Ok. ¿Qué suponen ustedes que le sucedió a este paciente? Fíjense. O sea, por lo que alcanzamos a ver, aquí, bueno, son casos clínicos, igual que el que ya descubrimos hace 2 clases, que nada más lo estamos viendo en 2 dimensiones. Es una fotografía también, pero bueno, pues, como les dije, con ese caso que ya revisamos, de pronto así son los casos, de pronto tenemos ahí el paciente y no vemos más o no tenemos más información más que la que el paciente nos está proporcionando directamente. Tania Gerardo. Sí, prof. Sí, ¿qué preguntas harías o qué supones que le pasó a este paciente? Pues a lo mejor preguntaría si lo dejaron salir a pasear sin supervisión y que si ahí regresó con alguna lesión, desde hace cuánto vieron esa lesión. Ajá. Vean, bueno, vamos construyendo diferentes tipos, bueno, preguntas, ¿verdad? También si todas ya van siendo dieron algún medicamento o algo así, porque a veces Ajá. le aplican un medicamento y después puede agravar o modificar la lesión o lo que está pasando, ¿no? O enmascararlo, ¿verdad? Digo, aquí es bastante obvio lo que está sucediendo, pero a veces pasa que, digo, el perro, como ya dijeron, ¿no? De pronto se salió a pasear sin permiso y regresó así todo agacho, cabizbajo y a lo mejor con un poquito, con el hocico sangrante, ¿no? Y tal vez se dio cuenta de que sangraba, el dueño tal vez se dio cuenta que sangraba porque bajó a beber agua y dejó ahí pigmentado el plato con evidencias de sangre.
pero el dueño a lo mejor no ha alcanzado a ver lo que le está sucediendo a su perro, ¿verdad? Hasta que, bueno, como se ve aquí en la imagen, aquí vemos una mano que está elevando el pelo superior, y entonces pues ya se está asomando, ya nos estamos asomando a ver qué sucede dentro de la boca de este paciente, de este perro. Ajá. Y como sí, es obvio que es un paciente traumatizado, pero ¿hasta qué grado, verdad? Ajá. Y bueno, nada más para enfatizar lo que comentaron respecto de la medicación. De pronto hay personas que, digo, a lo mejor alcanzan a ver esto y dicen, bueno, le voy a dar aunque por lo menos una aspirina para que ya no le duela tanto. Y digo, estoy pensando en una aspirina, pero puede ser cualquier otra cosa. Y de pronto eso pues nos puede enmascarar muchos de los signos, o nos puede enmascarar, generar el problema, ¿verdad? Obviamente esto es difícil de ocultar, pero hay otros problemas que sí se pueden enmascarar con mucha facilidad, pero no solo enmascararlos, sino incluso empeorarlos. Ajá. Entonces, Pero también hay veces que el dueño sí te dice la verdad y los veterinarios no lo creen. sí, sí. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi perro. Ajá. Yo ya estaba estudiando, pero mi perro tenía un Golden Retriever, ya tenía 15 años, y primero empezó mal de la cadera, lo estuvimos tratando, y tenía ya 2 medicamentos de geriatra, alimento especial, todo, ¿no? Lo cuidábamos mucho, y sufrió como hemorragias, pero de todos lados, o sea, cualquier orificio le sangraba, ano, nariz, ojos, oídos, todo, orinaba con sangre, hacía pupú con sangre y pues lo tuvimos que sacrificar porque aparte de todo era así, le habían puesto fármacos para que ya no saliera sangre, para que se inhibiera eso y aún así seguía sangrando, entonces era así, lo abrimos en la plancha, seguramente pues en la hora de la cirugía el perro va a fallecer. Entonces, pues, lo sacrificamos y el veterinario a fuerzas me estuvo fregando de que nosotros lo habíamos medicado y el perro era querido por todos, o sea, yo era la que lo cuidaba y estaba mi mamá y mi abuelita solamente conmigo y ellas lo amaban tanto y sabían perfectamente que no le tenían que dar nada. Yo me peleé horrible con ese veterinario porque, pues, me decía mentirosa, algo de, si yo cuidaba tanto a mi perro, ¿cómo cree que siendo veterinaria le iba a dar un antibiótico, ¿no? Y pues sí me enojé muchísimo porque él me culpó a mí de la muerte del perro cuando pues realmente eso no había pasado, se murió de otra cosa que no supimos qué era, pero no fue que nosotros le diéramos antibióticos o que el perro haya comido algo, porque ni veneno ponemos en la casa, justamente porque no solamente tengo perros, tengo gatos, entonces no sé, mi familia es muy cuida mucho a los animales como para hacer ese tipo de cosas y sé que ellos no lo hicieron y aún así el veterinario me dijo de cosas y me faltó el respeto realmente. Sí. Vean dos enormes problemas. El primero, la falta de profesionalismo del amigo, bueno, del veterinario. Por eso ya ven que yo le voy a nombrar médicos veterinarios y veterinarios. Ajá. Este veterinario poco profesional, porque es obvio que nunca supo que le sucedía a tu perro. Y no solo eso, sino estoy seguro que lo acabó complicando. Ajá. Y en segundo lugar, pues sí, te faltó el respeto, eso no es incluso legalmente permisible, ¿verdad? En primer lugar no te está ayudando y en segundo lugar te está pues insultando, ¿no? No es ni profesional, ni ética, ni legalmente aceptable esa actitud. Ajá. Pero en fin, bueno, esas situaciones, bueno, cada quien de manera personal las puede resolver. El problema es que en nuestra profesión no hay ¿cómo se llama? CONAMED, Comisión Nacional Médica, que es la que regula, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Es decir, bueno, si hay un médico cirujano es negligente, si un médico cirujano comete errores o tiene este tipo de actitudes, cualquiera de nosotros como pacientes, como usuarios en un hospital, en una clínica o consultorio, podemos acudir a ese organismo y atasar a ese médico, ¿verdad? Y de verdad que les va bien, digo, les suele ir mal si es que cometieron esos delitos, porque son delitos. Ajá.
lastimosamente nuestra profesión todavía y en general, la regla, debo decirlo, la regla es que no hay reglas. Y muchos de estas personas hacen lo que se les antoja. No sé si incluso fue tan cínico de haberte hecho una cuenta enorme y te la cobró. No, hasta eso no, pero pues a mí sí me enojó bastante porque yo decía, si yo cuido muchísimo a mi perro, entonces ¿cómo crees que me voy a dar eso? Y él lo aseguraba al 100% y así, no, es que no me mientas, y yo no le estoy mintiendo, o sea, le estoy diciendo y pues usted haga su diagnóstico en base a lo que le estoy diciendo porque es real. Y no, pues no la libró mi perro. Y si se fijan, bueno, como parte de este tema y como ejercicio también, si se fijan, esa entrevista, esa relación ¿quién era? ¿Alejandra? No, ¿verdad? No, yo, Andrea. Andrea Paula. Esa comunicación con ese veterinario, es comunicación de Andrea con ese veterinario, no ayudó mucho porque ese veterinario, pues de entrada, no supo cómo conducir esa entrevista, las veces que hayan sido. ¿Por qué? Porque, bueno, la entrada, pues no era muy profesional o no es muy profesional. Y en segundo Yo lugar, sentí que fue más como de, ay, pues no sé qué tiene, tú sí, fuiste la que lo causó. O sea, yo como médico, yo no sé qué tiene, no sé ni qué pruebas hacerle, entonces tú se lo hiciste. Entonces, así como de que, oye, pues, ¿qué criterios tienes tú y qué estudios tienes tú de veterinario que no puedes atender un caso clínico adecuado y le echas la culpa al propietario, ¿no? ok, bueno, te la compro, como sea, aunque tú lo hayas causado, que estoy seguro de que no, él es el médico, bueno, el veterinario, y por eso tú llevaste a tu perro con él, para que él, no importa lo que haya pasado, quién lo haya envenenado probablemente, o quién le haya dado medicamentos que le deprimieron la médula ósea, lo que sea, pues por eso acudiste con él, ¿no? Para que él te ayudara con tu paciente, con tu perro. Que tú lo hayas hecho, tu prima, el vecino, la señora de la tienda, el que sea, eso es otra historia. Pero tú acudiste con él porque, bueno, suponías que era médico y resultó apenas un trabajo veterinario y no solo no te ayudó, no supo hacer nada, sino te acabó ofendiendo, agrediendo, porque es una agresión. En fin, pues vean, cómo no, aquí es al revés, así como les acabo de decir, que hay diferentes tipos de clientes y que de pronto sí, nos cuesta trabajo un poco a veces interactuar con ellos. También hay médicos, veterinarios o veterinarios, pero aún que más bien del que nos están hablando son corredores vulgaris, digo, por su conducta, y que no sabe comunicarse, no sabe establecer una entrevista, una comunicación con los clientes. Seguro, si fue contigo, se comportó contigo así, seguramente lo mismo ha de suceder con otros clientes, ¿verdad? Como esas personas hay muchos. Por eso, bueno, aquí yo no dejo de insistir en enfatizar esta parte, ¿verdad? Para que cuando ustedes ya les toque ser el médico, la médica, veterinario, pues lo hagan bien, ¿verdad? Y se eviten este tipo de situaciones. Y obviamente, como ya le dijimos, lo dijimos, si tenemos una adecuada formación médica y el primer requisito, ¿se acuerdan? Era estar empapados, tener un amplio conocimiento de las ciencias químico-biológicas, es decir, lo que corresponde concretamente a la medicina veterinaria, pues eso nos va a respaldar y nos va a ayudar a resolver problemas. Que ahí en cuestión de ética, que también lo comentábamos, este amigo, si no sabía cómo ayudarte, cómo ayudarle a tu perro, pues debió decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo llegar, ¿por qué no acudes con otro colega, verdad? Que muchos de estos no lo hacen, con tal de quedarse con los 3 pesos que a veces cobran, no dejan ir ningún paciente, ningún cliente, aunque el paciente se les muera, ¿verdad? Que digo, lastimosamente, lo siento Más mucho, bien es el ego, ¿no? perro. Porque pues les duele decir o aceptar que no saben en vez de mandarte con un médico, otro doctor. Sí. Y eso a mí se me hace mal porque estamos tratando con vidas, no estamos tratando con un juguete. Entonces,
si tú como doctor, aunque hayas estudiado y tú sabes que le echaste ganas, sabes que eso no puedes, pues mejor lo remites a alguien que sepas que tiene el conocimiento y que lo puede tratar, porque si no, un animal muere y pues tú fuiste el culpable realmente como médico, y eso está feo, ¿no? No son juguetes, estamos tratando vidas, y eso es algo que yo creo que a muchos doctores como que no les queda tan claro el respeto hacia la vida de los animales. Sí, por supuesto. Y si se acuerdan, en la segunda clase les pregunté cuál era el fin último de nuestra profesión, independientemente de lo que te vayas a dedicar. Porque vas a obtener un título de médico, médica, veterinario o tecnista. Y se acuerdan que dijimos que el fin último de nuestra profesión era la vida, precisamente. Pues aquí vemos que para muchas personas eso no importa, ¿no? Les interesa más su imagen, que bueno, de todos modos, digo, aquí todos nos conocemos, nos acabamos conociendo de verdad. Entre ustedes se conocen, o sea, como grupo, como generación. Ahorita no se están viendo físicamente, pero bueno, pues en la facultad se ven, algunos son amigos, parejas, por lo menos compañeros de generación, la mayoría, o casi todos, por hasta donde alcanzo a ver de los números de cuenta, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, digo, nos damos cuenta quién se estudia, quién no, quién copia, quién es el que nos ayuda en los exámenes, quién es el que hace bien las cosas, quién es faltista, quién se sale de la clase, quién llega temprano, quién llega tarde, en fin, entre nosotros nos vamos conociendo. Ajá. Lo mismo sucede ya en el mundo del trabajo. Digo, yo que llevo 30 años, bueno, ya en realidad en la práctica de las pequeñas especies, casi 40, digo, conozco a muchísima gente, ¿no? Y digo, bueno, yo no puedo hablar de nadie, porque digo, no, tampoco sería muy ético, pero bueno, si a mí me preguntan, oye, ¿con quién acudo? ¿Con quién llevo mi perro? ¿O con A o con B? Bueno, pues mejor llévalo con B. Digo, es lo único que puedo decir, pero bueno, este tipo de información que tú nos das no es crítica, es información, y que es importante que, bueno, este es el foro precisamente para ir aprendiendo también de eso. Yo les dije desde la primera clase, en esta clase no solo vamos a aprender que si el hígado, que si los riñones, que si el corazón, sino que también con esto que estamos compartiendo, estamos haciendo clínica, estamos aprendiendo clínica, estamos aprendiendo de la realidad. Y ahorita, por lo que nos comentas, digo, yo creo que todos en su mente están diciendo, no, pues yo nunca voy a ser así. Yo voy a tratar, más bien, yo siempre voy a hacer lo correcto, ¿no? Entonces, nada más dije que se salían, que no llegaban, ya salieron dos. Bueno, entonces, pero bueno, es un caso, ¿eh? Estamos discutiendo un caso, no crean que solo estamos platicando. ¿Tu perrito empezó teniendo un problema de cadera, decías? Sí, también le había sacado radiografías y todo, y parecía que tenía un problema como que, no me acuerdo cómo se llama, cuando los discos intervertebrales, como que aprietan la médula. Entonces empezó como con las patas, era un golden retriever, tenía 15 años. Ah, 15 años. Ajá, sí. Y pues le mandaron medicamentos para el dolor, que era lo que más tenía. Ya no lo dejaba bajar escaleras ni nada, se dormía también adentro, tenía pues, o sea, todo vitaminas, minerales, le daban aceites para esenciales y todo eso, para lo necesario como para las articulaciones también, y la médula espinal, y como que en un tiempo estuvo bien, como que mejoró, y de un día nada más como que vomitó como sangre. Y lo llevamos y pensamos que era del estómago. Y es que aquí en donde vivo, nada más había en ese entonces 2 veterinarios. Y el otro era un señor muy viejito que era como a la vieja escuela. Entonces, pues ya, ¿no? Y lo llevé con él y todo, le dio el tratamiento para ver si mejoraba del estómago, y al día siguiente fue cuando ya empezó a desgarrarse por todos lados. O sea, fue algo rapidísimo. Esto fue de lo de la cadera, y de lo del sangrado duró como una semana de diferencia, cuando ya el perro empezó con los sangrados por todos lados, digo, hasta por los ojos sangraba. Ya no se movía, se cayó así completamente, y hacía del baño y era sangrado. Fue feo. Y pues ya fue cuando ya no lo estaba librando mi perro. Sí, bueno, ¿algo más? No, nada más.
Sí, digo, el diagnóstico, bueno, habría que ver, ¿no? Más datos respecto de la historia clínica, de lo que tú sabías del perro, y más datos, precisamente hablando a manera de interconsulta, más datos de la interpretación de sus estudios de imagen, ¿verdad? ¿Por qué tu perro empezaba a presentar no solo signos ortopédicos, sino también neurológicos? Ajá. Si habían signos neurológicos, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la capacidad motora, en fin, y no solo claudicación. Bueno, pues sí, probablemente sí tenía que ver con algún daño a la columna vertebral, tal vez sí, probablemente como dijeron, ¿no? Compresión y protrusión de discos intervertebrales, que eso altera la conducción eléctrica a nivel nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, pues eso ya es lo de menos. Aquí lo que llama más la atención es el manejo terapéutico, que si seguramente, digo, por el probable diagnóstico, le empezaron a administrar analgésicos y desinflamatorios, debieron haber, digo, para llegar a causar ese cuadro que sería raro en tan poco tiempo, debieron ser dosis masivas de analgésico, de AINES sobre todo, muy agresivos. Debieron haber dado, no sé, 1 kilo de ácido acetil salicílico o de naproxeno. Sí, pues fue lo mismo que yo pensé. Si hubiera sido algo que le hubiéramos dado nosotros, teníamos que haberle dado muchísimo o para que le pasara eso. Entonces era algo que no tenía coherencia simplemente. Y por la rapidez de todo lo que pasó, pues ya, o sea, me pensé en algún momento en hacerle que le hiciera a alguien necropsia, pero en ese momento todavía no conocía a nadie que le hiciera. Entonces, pues también dije, ay, no, pues sentí feo yo, luego me echaron la culpa, y luego no conocía a nadie que hiciera las necropsias, pues dije, no, pues ya mejor que lo incineré y listo, y ya, me quedé con la duda de qué era lo que tenía. Oye, mira, sí, ojalá pudieras recuperar toda la información que te sea posible de tu perrito, porque bueno, este tema lo vamos a cerrar con un caso clínico, pero si tú nos puedes hacer favor de hacer acopio de toda la información que tienes del perrito, para que mañana, pues ya será mañana, discutamos una manera de cierre de este tema. Discutamos, bueno, a ver qué le pasó vamos a ver qué pasó con tu perrito, ¿no? O sea, o simplemente como ejercicio para redondear este tema de la metodología médico-diagnóstica. Sí, porque suena, como siempre, este tipo de casos suenan bien raros. O sea, debieron, digo, si la causa de todo ese sangrado fueron los medicamentos que se debieron ser dosis masivas o algún medicamento extraño que luego esos veterinarios mandan, digo, conocen tratamientos así muy caseros o plantas o tecitos o yo no sé, y es lo que están prescribiendo. Porque digo, pensando en los AINES, que son los más agresivos por lo menos para el tracto digestivo y para la médula ósea, la signología cuando mucho debió ser vómito con sangre, diarrea con sangre, debilidad por la depresión de la médula ósea y por la afectación directa al hígado, en fin, digo, para que se deprima de tal manera el hígado, para que se bloqueen los factores de la coagulación y que un paciente, como probablemente el perro, sangre hasta por las orejas, digo, te tuvieron que haberle dado kilos de algún fármaco como los AINES que hayan afectado severamente al hígado. Que el tiempo también es muy corto, ¿verdad? En menos de una semana para que se presentara todo esto. Yo estoy pensando, digo, y a ver si tú todavía tienes o consigues algo de esa información, que por el tipo de hemorragias, de sangrados que presentó tu paciente, sí pudo haber sido más que una intoxicación, un envenenamiento. Por ahí mencionaste venenos, ¿verdad? Sí, me preguntó, pero pues es que donde yo vivo, pues nada más era mi abuelita, mi mamá y yo, y pues el perro, sí tenemos patio, pero no está accesible ni para los vecinos. Y mi perro no era como que agarrar cosas así
animales muertos o algo. Entonces sí, cuando me dijo, tal vez hicieron veneno ustedes, sí dije, no, tampoco, porque pues por lo mismo de que tenemos perro y gatos, tengo mis dos gatas, pues no traemos nada de venenos, y menos por las gatas, que eso sí andan por todos lados, pero pues yo también pensé en algún momento que podía ser algo envenenado, y hasta le pregunté a los vecinos, y como ellos también de repente cuando salía a la calle veían al perro y lo querían mucho, también me presionaron de que me dijeran que yo lo había envenenado. ¿Hay ratas o ratones por ahí donde vives o muchas? No hay, no suele haber. No, bueno, fíjate, digo, son preguntas que uno tiene que ir haciendo, ¿verdad? Durante una entrevista de casos como este. Por ahí a veces pasa que, digo, muchas personas, digo, que tienen ratones o ratas donde viven, pues ponen, bueno, venenos, ¿verdad? Anticoagulantes, que son los que traen algunos venenos para rata. Pero a veces no es estrictamente necesario que el perro o el gato consuma directamente el veneno, la galletita o el pan o el polvito, lo que sea, que es el veneno. A veces sí se comen las ratas o se comen los ratones, o por lo menos juguetean con ellos cuando los atrapan, y en muchos casos eso es suficiente para que el perro o el gato se envenene, fíjate. Pero si me dices que no, a tu perro no acostumbraba, digo, y estoy seguro, porque ya de 15 años ya no son tan juguetones, ni aunque tengan el instinto de cazar, ya lo van perdiendo, ¿no? Y por otro lado, si no dices que no suele haber ratas o ratones ahí donde vives o por donde vives, pues digo, esa podemos considerar que no. ¿Hembra o macho? Era macho. Fíjate. La otra, Yo más pensé que tal vez podía haber tenido alguna enfermedad, porque me lo robaron durante 3 años. Se metieron solamente a mi casa para robar el perro y lo trataron muy mal, y regresó solo con un buen de daños. Y le habíamos hecho en ese momento estudios cuando regresó y había estado bien. Pero después de ahí también tenía estrubita y tenía ciertos como daños. El perro también regresó pues ya grande también. O sea, fue como, después de que regresó el perro, duró como unos 4 años más aquí en mi casa, después de que me lo habían robado. Ajá. Entonces yo asocio que tal vez de los 3 años que me lo robaron, algo le hicieron o algo le pasó al perro, que también eso fue derivado de eso. Ok, bueno, como sea, este caso, a manera de caso clínico, que, bueno, lastimosamente es era el perrito de Andrea. O sea, estamos practicando esta parte de la entrevista, si se fijan, la anamnesis nos la dijo ella desde el principio, pero bueno, de algún modo estamos obteniendo información para la historia clínica. Y nada más para cerrarlo, mañana ojalá que Andrea nos pueda hacer acopio de esa información, que pueda rescatar de su perrito, o a manera de resumen, nada más todo lo que recuerdes o todo lo que haya sucedido, y mañana lo comentamos a manera de discusión de caso. Nada más ahorita para cerrar, porque yo nada más digo, ¿cómo se suele decir? Para cederle el derecho de la duda a este amigo, al veterinario. Yo solo conozco 2 causas así que pueden provocar un sangrado, así como comenta Andrea, ¿verdad? Por todos los orificios naturales del cuerpo. Uno, ya lo dijimos, es la warfarina, de pronto se usa, o no sé si todavía se usa mucho como veneno para ratas. Y la otra es la intoxicación por estrógenos. Ajá. Hace algunos años se puso muy de moda que todavía lo hacen, ¿no? Hay veterinarios que todavía los recomiendan, los anticonceptivos para perras, ¿verdad? Que daban gestante y no, hombre, dale esto. Y le daban, y pobres perras, sí, y digo, sí, se suspendía la gestación, pero a los 2 o 3 días llegaban al hospital sangrando por todos los orificios naturales. Ajá, me tocó ver por lo menos 2 perras que llegaban en esas condiciones. En este caso, digo, estamos hablando de un macho, ¿verdad? La única duda que me quedaría, Andrea, es que, digo, si por ahí a lo mejor él encontró en algún cajón o por ahí tiradas algunas pastillas anticonceptivas y que las hubiese ingerido,
pues sí, digo, eso pudiese ser una probable causa, ajá, pero, digo, volviendo a la edad del paciente, en las condiciones, digo, en que estaba, en que, bueno, ya aparentemente tenía un problema de cadera y le costaba trabajo de levantarse, desplazarse, volverse a echar. Es decir, son perros que prefieren estar ahí echados, sentados o casi sin hacer nada. Ya casi no hacía nada. Ajá. No, lo máximo con lo que jugaba era con su pelota y se quedaba dormido jugando. Entonces, no, ya no hacía caso a las cosas, ya se dormía casi todo el tiempo. Ok, no, bueno, todo lo que nos dices, digo, es parte de la historia clínica, ¿eh? Todo es importante. Nosotros vamos depurando nuestra historia clínica y vamos quedándonos nada más con la información más importante. Entonces, de todo lo que nos has comentado, ojalá puedas hacer un resumen para mañana, incluso si tienes por ahí las radiografías si les dio por escrito una interpretación el veterinario, pues a ver, ojalá nos las puedas compartir, o bueno, o incluso la radiografía, si las tienes y les puedes tomar fotos, para que aquí las podamos, a ver si le podemos dar una interpretación entre todos, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, mañana, a manera de caso clínico, repito, y para cerrar ya este tema, comentamos el caso del perrito de Andrea, y yo les voy a poner otro también chiquito, también como ejercicio. Se los iba a dejar de tarea, pero mejor mañana también lo trabajamos aquí. Bueno, nada más para cerrar esta parte, y bueno, volviendo al caso que estábamos discutiendo, de arriba a la derecha. Entonces, bueno, es obvio hasta donde podemos ver que es una situación de tipo traumática. Si es obvio que es una situación traumática, díganme 5 probables situaciones que pudieron haber sucedido, o causas, pues. Una pelea con otro perro. Una pelea con otro perro. ¿Lo pudieron haber golpeado con algún objeto? Le pudieron haber dado un palazo, un tubazo, una patada, ¿verdad? Que a veces pasa, de verdad, hay gente bien cruel que de pronto, aunque no les haga nada el perro, los atacan con objetos o les dan golpes o patadas, ¿no? Sí. ¿Que haya sido atropellado? Lo pudieron haber atropellado, se pudo haber, se pudo haber caído del balcón o de la azotea, en fin, eso lo sabría el dueño, ¿no? Pero como sea, bueno, es obvio que esta es una situación traumática. Y aquí es importante que no nos quedemos nada más, como ya lo vimos con el otro paciente o el pastor alemán que también en algún momento discutimos de la fractura en el fémur, que no nos quedemos con esto, ¿no? Hasta saber exactamente cuál es la causa. Y por eso es importante saber la causa. Porque si fue un golpe o una caída, o que lo atropellaron o tal, no podemos suponer que no solo tenemos esta lesión, sino que es una lesión en la cara y se puede extender hacia el cráneo. Entonces es un paciente que puede tener traumatismo cráneoencefálico. Entonces desde ahí tenemos que empezar a hacer muchas preguntas que tienen que ver con su conducta, con su actividad neurológica, ¿verdad? Para confirmar o descartar la posibilidad de algún daño neurológico, es decir, dentro de la cavidad craneana, edema, hemorragia o fractura del cráneo u otras cosas, ¿no? Que también pudieron haber sucedido si es que lo atropellaron o se cayó de la azotea o hasta con un tubazo o una patada que le dieron. Ajá, sí, bueno, si sabemos la causa y dirigimos las preguntas de esa manera, bueno, podemos confirmar o descartar otras alteraciones. Dijeron primero, lo mordió otro perro. Ahí también, ¿qué tipo de preguntas harían? Fíjense, es muy importante. Si el perro que lo mordió tiene sus vacunas completas. Eso es, ¿y por qué? ¿O cuál sería tu temor? Pues que le pueda contagiar alguna enfermedad y pues también el daño zoonótico para el dueño, el riesgo zoonótico para todos. Pero concretamente, ¿cuál es la enfermedad? La rabia. Ok, sí, porque moquillo y parvovirosis y otras, pues no, ¿verdad? No, nada que ver con esto, de hecho. Entonces, sí, aquí nuestro temor pudiese ser, la sospecha de rabia, ¿verdad? Y para eso, bueno, empezamos a hacer preguntas que tienen que ver con la medicina preventiva, con los esquemas de vacunación, no solo del perro agresor, sino de este perro. O sea, si el perro de mi clienta
yo le pregunto si está vacunado, tiene vigentes las vacunas, sobre todo en este caso de la antirrábica, bueno, podemos estar un poco o mucho más tranquilos, pero también estamos obligados a preguntar respecto del perro agresor. En primer lugar, digo, aparte de las vacunas, saber si se conoce al perro agresor. Probablemente haya sido el perro del vecino, ¿no? Que de pronto de una reja a otra, de una puerta a otra, se están atacando, ¿no? Nada más se ven las caras cuando la dueña abre la puerta y el otro perro se asoma y se empiezan a ladrar. Pero en una de esas están sueltos y se agarran, ¿no? Que suele suceder. Y si la dueña conoce a los dueños del perro agresor y le pregunta de sus vacunas y todo está en orden, bueno, podemos estar tranquilos y ocuparnos nada más de esto que estamos observando. Ajá. Pero si de pronto el perro agresor fue un perro callejero que iba pasando por ahí o nadie se dio cuenta ni siquiera cuál fue el perro que lo atacó, pues ahí sí debemos de tener un poco más de precaución, ¿no? Y aunque mi perro esté vacunado y estén vigentes sus vacunas, bueno, siempre es importante tenerlo en observación. Digo, siendo muy estrictos, si acuden con algunos médicos o directamente al antirrábico, de pronto les van a sugerir que este perro se quede hospitalizado o cuarentenado. Ajá. Pero bueno, por eso es importante obtener toda esa información. Porque digo, hay situaciones así, digo, que pueden ser graves, que este perro no está vacunado y el perro que lo atacó era un perro callejero. Tal vez en algunos antirrábicos, en el antirrábico hasta quieran sacrificar a este perro, pues para, mantener la observación y luego tal vez sacrificarlo. Digo, son situaciones así graves, ¿no? Chéquense todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de salud pública, sobre todo lo de la rabia. Por suerte aquí en la Ciudad de México, por lo menos, y en sus alrededores ya no es frecuente la rabia, ¿no? Son casos excepcionales que de pronto se llegan a presentar, pero ya es muy poco frecuente. Pero eso no quiere decir que de pronto en situaciones como estas no nos debamos preocupar, ¿ok? Entonces, bueno, aparte de lo que vemos, que obviamente esta situación la tenemos que resolver, tenemos que hacer todo ese tipo de preguntas para saber exactamente cómo vamos a proceder. Nada más para cerrar este caso, ¿qué es lo que observan? ¿Qué le está pasando aquí a este paciente? ¿O cuál es la lesión, pues, concreta? ¿Alguien la puede describir? ¿Ezequiel? Mira, siempre te toca Ezequiel, no sé por qué. Muevo aquí los nombres y la flechita queda en tu nombre. ¿Ezequiel Jiménez? Sí, profe. El perro, digo, parece que tiene cortada la encía, ¿no? En el lado del colmillo. Ajá, ¿qué colmillo? Sería el superior izquierdo. Ok. Pero sí parece más como una lesión con algo como un objeto punzocortante, o sea, sí se ve no se ve como desgarrado, vaya, se ve muy, como si fuera un corte. Ajá. ¿Alguien más puede dar otra opinión? Diana Méndez. Bueno, igual que mi compañero, yo igual creo que es como un corte que lo pudieron haber golpeado con algo filoso, porque se ve como una separación entre el colmillo y el siguiente diente, entonces no sé bien qué le puede haber pasado. Ok, sí, independientemente de lo que le pasó, que de hecho, bueno, lo que le pasó a este perro es un paciente mío, fue atacado por otro congénere, bueno, otro perro, y le produjo una abulsión. Esto se llama, lo que le sucede a este perro es una abulsión. Abulsión no es lo mismo que arrancamiento. Para estar seguro, bueno, hasta donde podemos ver, digo, hay que recordar la anatomía, ¿no? Como les he dicho muchas veces, tener en mente la imagen de lo normal, es decir, de la anatomía normal bueno, pues en este caso de la porción más rostral de la cara, ¿no? De la mandíbula y del maxilar. Y si alcanzan a ver ustedes, bueno, aquí se pierde la relación del canino superior con el canino inferior. Ajá. Pero también se pierde la relación, no sé si lo alcanzan a ver,
de los incisivos superiores respecto de los inferiores. Obviamente el paciente está en un decúbito lateral y daré la impresión de que está en una posición oblicua, ¿no? Parece que está en posición oblicua porque lo que está en mala posición, es todo el premaxilar, es decir, el hueso que sostiene a los incisivos y al canino superior. Bueno, el canino superior ya está en el maxilar, pero bueno, aquí fue abulsionado o arrancado junto con toda esta porción rostral del maxilar o el premaxilar. Y obviamente, pues al ser casi arrancada esta porción, bueno, pues sí se desgarra la gíngiva, la encía y la mucosa oral. De tal manera que lo que alcanzamos a ver aquí, en donde está la flecha, es la raíz, de hecho la punta de la raíz de este diente canino superior. Entonces, bueno, lo que les estoy queriendo decir es que, otra vez, como médicos, tenemos que recordar la anatomía como referente de lo normal, pues para poder describir algo que se sale de lo normal, algo anormal, que en este caso estamos observando una abulsión de toda la porción rostral del maxilar, bueno, si quieren delimitarlo más, del premaxilar. Ajá. Y bueno, pues obviamente esto se tiene que resolver quirúrgicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a describir anatómicamente, porque luego los dueños, nuestros clientes, de pronto, otra vez estamos en la parte de entrevista, de historia clínica, y ellos nos van a hacer también muchas preguntas, y debemos de saber resolverlas y resolvérselas, y al responderles, bueno, pues nos tenemos que ver profesionales, ¿no? Si nada más le decimos, bueno, un poquito como lo describieron, está cortada la gíngiva y la encía y está sangrando, bueno, pues eso es lo que ve el dueño también. Pero si nosotros hacemos una descripción más detallada, pues obviamente el dueño eso se va a dar cuenta y se va a dar cuenta también que que sí sabemos, ¿no? En pocas palabras. Ok, entonces vamos nada más para terminar hoy, bueno, son diferentes casos clínicos que sería bueno todos discutirlos y hacer así ejercicios como el que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, nos quedamos por lo menos con y el que nos compartió, ay, se me olvidó Andrea, ¿verdad? De su perrito que lastimosamente falleció, pero bueno, también lo estuvimos haciendo el ejercicio de la entrevista. Pero siendo estricto, su historia, la historia clínica que van a ir obteniendo a través de la entrevista o interrogatorio, pues siempre debe de ser conducida de manera pertinente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues cuando es sobre todo de primera vez el paciente, pues debemos hacer preguntas así que son generales, ¿verdad? Pero que tienen que ver con toda la historia de vida de nuestro paciente. Es decir, aquí tenemos algunas, ¿no? De las que solemos hacer, desde cuándo lo tiene, si hay otros animales en casa, en dónde y cómo vive. Vean que nada más de estas 3 preguntas ya tienen que ver mucho con el paciente que nos compartió, bueno, del perrito de Andrea, ¿no? Lo que comen, o sea, no solo respecto del alimento sólido, sino también si consume suficiente agua, de los esquemas de medicina preventiva que tienen que ver con vacunas, desparasitaciones, etcétera, si ha padecido alguna enfermedad, si ha estado en contacto con otros animales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad. También, igual que en seres humanos, siempre es bueno saber de algunos antecedentes familiares, ¿verdad? Si algunos miembros de la camada o los padres o hacia atrás, ¿no? Los abuelos tal vez, entre ellos hay historias de alergias, cardiopatías, problemas neurológicos, problemas articulares, problemas de nutrición, lo que sea, ¿no? Bueno, saber de la historia pasada de salud y enfermedades, es decir, si ha padecido otras enfermedades, que ya se repite por acá arriba, el peso habitual y si ha habido algunas variaciones, si ha estado expuesto a tóxicos. Bueno, ahorita le preguntábamos a Andrea respecto de su perrito, si estuvo expuesto o pudo haber estado expuesto a algún tóxico o veneno.
si ha tenido alguna intervención quirúrgica, de qué tipo, protocolo anestésico si saben del protocolo anestésico que se le aplicó, en fin, aquí hay otras más, ¿verdad? Digo, aquí tenemos podemos construir todo un menú de preguntas básicas, que le podemos hacer a nuestro cliente respecto de lo que está padeciendo su perro o su gato. Ya habíamos comentado duración y probable naturaleza de la enfermedad actual, de la intensidad de los signos. De pronto hay clientes que nos llegan con su perro y como queja principal o motivo de la consulta, nos dice que tiene diarrea o vómito. Y bueno, pues resulta que empezamos a hacer preguntas respecto de la diarrea y el vómito y bueno, llegamos al día de hoy, preguntamos si hoy ha vomitado o ha tenido episodios de diarrea y el dueño nos dice que no. Y entonces, ¿dónde queda la diarrea y el vómito? Bueno, ayer tuvo 2 vómitos y antier tuvo 3 y el fin de semana tuvo 8. Bueno, ok, probablemente la situación ya no sea tan grave. Pero eso no quiere decir que no debamos de investigar de la intensidad de los signos desde que se empezaron a presentar. Ajá. Porque bueno, puede haber ir respondiendo el paciente de algún modo, pero eso no quiere decir que esté curado de lo que lo estaba afectando, ¿no? Entonces, bien, es importante conocer de esto, ¿no? Respecto de cada signo clínico que el dueño de nuestro paciente nos vaya manifestando, que si el nivel de actividad o estado mental, digo, hay muchas, respecto de la conducta, también eso nos puede indicar qué está sucediendo. Si antes era un perro muy activo, probablemente el perro de Andrea era muy activo y ahora nos comenta que ya no se mueve. Pues sí, esto nos hace sospechar que, bueno, puede tener un problema tal vez en primer lugar, puede ser ortopédico, pero también, como parece que sucedía, puede ser también neurológico, o puede ser que que esté muy débil o deprimido por algún otro proceso de enfermedad, en fin. Entonces, la conducta también es bien importante saberla evaluar. Bueno, ya preguntas más dirigidas respecto a si el paciente ha padecido enfermedad renal y si la padeció, bueno, conocer más acerca de esto, que si también problemas cardíacos, que si, bueno, ha comido o no, cuando llega un paciente a veces de urgencia y va a pasar a quirófano, historias bueno, también nos lo comentó Andrea, ¿no? De los tratamientos recibidos. En el caso del perrito de Andrea, pues no sabemos si el tratamiento que le dieron a su perrito fue realmente la causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante tener información respecto de esto, anestesias y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto no deja de ser importante. Ajá. Cada pregunta que hagan siempre va a ser relevante en tanto la hagan, sea una pregunta pertinente, que sea una pregunta que vaya dirigida o que vayan delimitando sus preguntas hacia el problema o problemas que está presentando su paciente. Ajá. Y no perder tiempo en situaciones que, bueno, a lo mejor que si usa un collarcito de este tipo, que si el alimento, bueno, el alimento siempre es importante, pero a veces no es tan importante respecto del problema actual, respecto al problema que hoy está presentando mi paciente. En fin, entonces, ustedes tienen que ir haciendo sus menús de preguntas de tal manera que, bueno, todas les ayuden a obtener toda la información que ustedes necesitan para resolver el problema o los problemas que está presentando su paciente. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ya mañana, ahora sí terminamos con la última parte de este tema. Les dije que probablemente nos íbamos a extender un poquito y como van saliendo, bueno, lo bueno es que han salido un par de casos clínicos y otros que yo les he compartido y que bueno, pues eso es parte de esta asignatura, ¿no? Ojalá pudiese ser que todo el tiempo solo viéramos casos clínicos y así fuésemos desarrollando los temas, pero bueno, como sea, sí nos tenemos que remitir a parte de la teoría. Entonces, vamos a dejarlo aquí, mañana ya nada más vemos lo que corresponde al examen físico y la última parte de la metodología y discutimos los 2 casos clínicos, el caso clínico del perrito de Andrea y uno que yo les voy a compartir también a manera de ejercicio para redondear todo este capítulo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Ok, No, doctor. entonces,
síganse cuidando mucho y que pasen buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, Doc. Gracias, Gracias. doctor. Que estén muy Doctor. que estén muy bien.